Paramartasara significaría la esencia de la realidad suprema. ¿Estamos? Y cuando estamos hablando de la realidad suprema, estamos hablando de aquello que sostiene la realidad ordinaria, por decirlo así. ¿Ya? Ordinaria en el sentido de el orden que nosotros vivimos día a día. ¿Ya? O la manifestación. Entonces, sería como quien dice, ¿qué es lo que, cuál es, sería como la esencia de la esencia? ¿Ah? Es como, por decirlo de alguna manera, como la esencia de la esencia. Entonces, como parte de esto dice, oh Shambhu, Shambhu es un nombre de Shiva, ¿ya? Dice, tú eres el supremo, ¿ya? Tú eres Dios, tú eres la totalidad. Aquel que mora encima del abismo de Maya, ¿ya? O sea, en el fondo le está diciendo, tú que existes, ¿ya? Encima del abismo de Maya, ¿ah? En el fondo, de alguna manera, estás como sobre este abismo. Ahora, es bien interesante por lo que habíamos hablado ayer, ¿ya? Em, el Shiva supremo, ¿ya? O la totalidad, o la conciencia pura, o la conciencia suprema, em, estando en su estado de pureza, ¿ya? Se produce, toma conciencia de sí. Y cuando toma conciencia de sí, se produce, por decirlo así, que sería como el germen de la manifestación. ¿No? Entonces, el primer momento, el primer movimiento, por decirlo así, de la conciencia suprema en función de la manifestación sería me doy cuenta que existe. Yo, ni siquiera yo soy, ni siquiera yo existo, nada. Es como yo nomás, ¿estamos? Como que hay, me doy cuenta que ni siquiera podríamos decir que existo, sí, porque tampoco podríamos hablar de existencia a ese nivel, pero hay una conciencia de yo, ¿estamos? Yo pelado, sin IVA. El segundo movimiento de la conciencia o de este absoluto ya es que se le llama Shakti, ya, o la parte femenina, o el poder, ya, y donde este poder tiene la capacidad, o este poder, ¿qué es lo que genera? Genera, por un lado, dos aspectos. Un aspecto que hace que este ser universal, este ser, como quien dice, absoluto, esta conciencia pura, se olvide de sí mismo, se olvide de su naturaleza absoluta. Y junto con olvidarse de su naturaleza absoluta, genera un vacío. ¿Vamos? Y en ese vacío, como hablábamos ayer, se produce, es como quien dice, lo que da cabida a la manifestación. Entonces, producto de este olvido, o me olvido, puedo generar este vacío. ¿Me explico, no? ¿Queda claro eso, no? ¿Estamos? Estamos hablando aquí a niveles súper cósmicos, ¿ya? Entonces, es como que, porque si yo soy absoluto y no pierdo la conciencia de absoluto, no puedo manifestar. Se me tengo que olvidar de que soy absoluto para poder manifestar. ¿Me explico? ¿Estamos? Por eso es una ilusión, pero si no está esa ilusión, no puede haber manifestación. ¿Estamos? Entonces, es como que la conciencia cósmica juega a olvidarse de sí misma. ¿Estamos? Es como el actor que si está constantemente consciente de que es Juan Pérez, no va a poder interpretar a Napoleón. ¿Estamos? Me explico, ¿no? Entonces, esta conciencia absoluta para poder manifestarse en el mundo, entonces, y ese como olvido, por decirlo, este proceso entre comillas, de que, de que se olvida de sí mismo, se produce este vacío, este olvido de sí mismo, ya se le llama a este vacío, este vacío que se produce, o esta ilusión se le llama maya, ¿vamos? O ilusión. Entonces dice, oh tú ser supremo, ya aquel que existes ya encima del abismo de la ilusión, está reconociendo de que él en sí mismo se recuerda a sí mismo como un absoluto. ¿Me explico? Estamos en el fondo, tú estás existiendo por sobre, consciente de ti mismo por sobre la manifestación. ¿Vamos? ¿Queda claro eso, no? Ya. Entonces, por eso el que no tiene principio ni fin. ¿Ya? En el fondo, tanto tú no tienes principio ni fin,
ni de alguna manera este juego de la manifestación en algún punto que es creado por ti no tiene principio ni fin, ¿no? Pero en el fondo, ya, sería eso. ¿Por qué? Porque básicamente es sí mismo que está, digamos, jugando este juego. Pero en términos de manifestación, si nos vamos más abajito, más, porque acá estamos todavía en estados, por decirlo así, muy, muy altos, ¿estamos? Entonces, no podemos hablar todavía de manifestación como la entendemos nosotros, ¿ya? Estamos hablando de un principio de conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿estamos? Entendiendo que la inconsciencia sería la conciencia pura. ¿Y por qué sería la inconsciencia pura? Mucho, la conciencia pura sería inconsciencia, porque no hay nadie que pueda decir yo. ¿Me explico? Pero es pura, pero es pura. Pero entonces, el que sea pura no significa que sea tará, que no sea capaz de decir yo. ¿Ya? Porque, en el fondo, no hay un concepto de individualidad, ¿no? O de separación. No hay separación. Si como no hay separación, no puede decir yo. ¿Ya? Bien. Entonces dice, el que no tiene pensión. Tú eres aquel que ha entrado en muchas cuevas. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Tú eres aquel que has entrado decir, en muchos corazones. ¿Ya? ¿Y por qué dice aquí ha entrado en muchas cuevas? Porque en el centro del corazón biológico, no nosotros, en el centro del corazón energético, nosotros, en el centro del pecho, ¿ya? Es donde habita el ser esencial, ¿digamos? Aquel aspecto de la totalidad que se manifiesta como una individualidad y que participa de esta manifestación, ese principio intocado, puro, inmodificado, etcétera, 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 donde se ubica nuestra corporalidad en nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón energético. Y todo lo que existe tiene una estructura sutil, ¿no? En el fondo, el medio físico es la expresión que permite que esa conciencia pueda funcionar en esta realidad, ¿no? Como conciencia limitada. Pero todos tienen cuerpo, los árboles tienen cuerpo sutil, las piedras tienen cuerpo sutil, los humanos, todos tenemos cuerpo sutil, ¿no? Entonces, en el corazón del cuerpo sutil habita la conciencia. La Carla hizo una pregunta, levantó la mano. Cuenta, Carla. Lo que pasa es que, bueno, nosotros siempre hablamos como del absoluto, Ya. que habría como un Chiva, como un para Chiva, que sería como el Chiva inmanifestado, Mm. ¿no es cierto? Que eso es lo que sostiene todo, es el amor, el poder y la sabiduría que sostiene Maya, digamos, la vida, ¿no es cierto? Y, y hay un Chiva que sería como el Chiva creador, el que se, en un primera instancia, y ahí el primer movimiento sería yo. Claro, está el absoluto, la totalidad se da cuenta de que existe el principio el concepto de yo. Después viene yo soy. Después yo soy la totalidad de lo que existe. Y sigue actuando el Maya y finalmente Ahí eso puede estar separado. la Shakti va generando cada vez un sentimiento más de separación, hasta que finalmente se experimenta totalmente separado de la totalidad. ¿Vamos? ¿Ahí quedó más claro? Ya, A ya, y medida que se va densificando o se va contrayendo la conciencia, se va experimentando cada vez más separada. Entonces la ya, conciencia absoluta está como absoluta, tiene un primer grado de contracción, que es el yo, después viene otro grado de contracción, que yo soy, después viene otro grado de contracción, que yo soy la totalidad, viene otro, y así hasta que finalmente se experimente como algo totalmente separado. ¿Vamos? Entonces, el camino de retorno es justamente ir expandiendo la conciencia hasta llegar finalmente a ese estado de conciencia en que dices yo nomás, o soy, no sé, yo, yo. Y después ya te funde en la totalidad. ¿Estamos? Bien.
Ahí quedó claro, ¿no? Ya, ya. ¿Sí? Maestro, ¿puedo preguntar algo? Sí, todo lo que quieran, por favor. Acá la idea es que el taller, el taller, o no sé lo que sea esto, lo que estamos haciendo. Sí, yo, solo para terminar, Fran, Ay, perdón. no, no, tranqui, era solo porque yo, Déjame lo que está ah, diciendo. Esto lo construyen ustedes con las preguntas, por lo tanto, mientras más preguntas, mejor. Ya, Carla, dale. no, es que era como una sensación de, pensando en yo, como me siento yo. Y sé, ¿cómo me puedo sentir yo sin sentir que existo? Pero, no sé, cómo poner esa... Oye, lo que pasa es que esta conciencia pura, por decirlo así, que es la totalidad, que es absoluta, cuando se experimenta a partir de las limitaciones, que le va, cuando se va contrayendo y se va limitando a sí misma, lo que va limitando también es su propia conciencia de ser. Esta, Ah, ya, entonces se va contrayendo, 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 y lo que va limitando es su capacidad de darse cuenta de quién es esencialmente. que es esencialmente la totalidad, po. Claro, entonces se va experimentando cada vez de forma más contraída, y a medida que se va contrayendo, va perdiendo justamente esa capacidad de darse cuenta de quién es esencialmente. Entonces, cuando tú dices, Mm, Carla, esa conciencia trascendente, absoluta, esa totalidad, se está experimentando en sí misma a partir de sus propias limitaciones exacto, claro, y a claro, partir del claro, filtro del ego. claro. Entonces, estas Claro, limitaciones, bueno, nos vamos quedando como con las migajas en vez de como con la torta completa. exactamente, ¿estamos? Entonces, como decíamos, la ignorancia es dualidad. A mayor dualidad, mayor ignorancia. ¿Estamos? ¿Ahí quedó más claro? Sí, sí, eso se me había, claro, somos Estamos- ignorantes o sea, somos así y creemos que somos así, Exactamente. ¿Ah? o no sé, Pero o no entonces, experimentamos así y no ahora, tenemos límites. ¿No? todo ese proceso que, como dices tú, de sentirse así, siendo asá, es porque también a partir de esa contracción, la forma en cómo te percibe limitada y además asociada a una forma específica que es un cuerpo. Sí, sí. Claro, por eso, como te decía, por eso el proceso, te fijas, de expansión de la conciencia es un proceso gradual. Ya se va haciendo de forma gradual y de alguna manera también tú vas, es como, es como, es como una escalera que vas paso a paso y vas soltando. En el fondo, el soltar es una consecuencia. En el fondo, la consecuencia de ustedes de dejar de jugar a las muñecas, no porque jugar a las muñecas era fome, sino que porque su conciencia llegó a un punto tal en que los intereses que le llenaban o donde sentían identificada era más haciendo otras cosas que jugando a las muñecas. Entonces, cuando jugaba a las Mm, muñecas, tú te sentías identificada con esa realidad y después cuando, no sé, pues empezaste a salir con tu amiga en el colegio y empezaste a conocer, qué sé yo, compañeros de curso, amigos, te sentías más identificada de salir con los amigos, de ir a la playa, que quedarte en la casa jugando a las muñecas. Y después más grande te sentiste más identificada sintiendo que ibas al trabajo y que estar con niños de 16, 12, 13, 14 años no era representativo en función de tu compañero de trabajo o tu amigo de 25, 30 años. ¿Vamos? claro. El proceso de ir soltando la identificación con esta personalidad, con este cuerpo, con esta identidad limitada, también es un proceso que lo habíamos conversado con el Eric, que tenía que ver con cierta madurez espiritual. Y que esa madurez espiritual, como lo habíamos conversado inicialmente, tiene que ver con la purificación y con la limpieza que uno está haciendo, ya no solamente a nivel energético de los nadie acá, sino que de sus propias carencias, a nivel emocional, a nivel psicológico, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Cuando no basta con decir Om Namah Shivaya y no, también hay que trabajar, te fijas, en tu propio proceso interno porque al, lo no resuelto te lleva a identificarte mucho más
con más intensidad que lo resuelto. Si te pega, no sé, pues en la rodilla o en la pierna y te queda un moretón, tu atención está con mucho más puesta, más intensidad en el moretón que en el resto del cuerpo que está sano. Y eso te lleva a tener una experiencia mucho más limitada a ti misma. Entonces, el proceso de autolimpieza interna también es necesario justamente para expandir la conciencia, porque en forma natural tiende a desapegarte de lo que no eres. Entonces, si yo les digo, no, ustedes son todos brahmanes, son la totalidad, son la pura conciencia, y olvídense de todas las otras cosas, pues son puras cabezas de pescado, el que está diciendo cabeza de pescado soy yo, según mi criterio. ¿Me explico? Entonces, por eso hay un proceso que habíamos hablado inicialmente que era como de tres partes. Primero la parte donde uno trabajaba consigo mismo, ya, y donde tenía disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Después había una segunda parte donde reconocía que había una identidad ya trascendente, entre comillas, o una presencia que siempre está presente, que no podemos evitar, y que esa presencia puede observar los pensamientos, se puede observar a sí misma, o puede observar esa personalidad. No se, no se observa a sí misma, pero se observa la personalidad. ¿Me explico? Se da cuenta que hay una personalidad, se da cuenta que hay un cuerpo, se da cuenta, ¿ya? Y después de eso se pasa a una etapa aún más donde va soltando esa conciencia a esa presencia, como quien dice, que es conciencia relativamente pura, por decirlo así, y entra a sentir cómo esa es como una consecuencia de un proceso interno, como esa presencia es más bien expansiva y no está limitada por el cuerpo, ¿no? Y de alguna manera siente esta experiencia de totalidad, ¿no? Entonces, y ese es un proceso que es gradual, no es que... ¿no? Y se diferencia y en ese estado el silencio es una consecuencia de un sentir, no es la búsqueda del silencio, ¿vamos? No es la búsqueda del silencio, porque es el camino del no hacer, por decirlo así, ¿no? Es más bien un camino de receptividad más que de actividad, ¿vamos? Bien, entonces dice, ¿qué hay más claro, no? No sé si hay preguntas por allá. Yo ¿No hay tengo una preguntas? pregunta, maestro. Sí, dale. Acuérdense que el taller lo hacemos en la medida que ustedes hacen preguntas. Es que me llamó la atención esto que explicaste de que está en el corazón, como en el centro del corazón, porque como que, o sea, como que me cambia un poco lo que yo había entendido antes, o sea, porque, a ver, ¿cómo lo explico? Como que siento que yo había entendido que es como que el ser está como en todo. Entonces me resulta contradictorio que esté morando como en un lugar específico del cuerpo. Entonces eso me hace pensar que como que es como si todo lo más fuera como al final como, no sé, como un vacío, no sé. Entonces A no ver, sé si puedes explicar un poquito. lo que pasa de que esa como quien dice, ¿cómo explicarlo? Espérate, déjame un segundo. Esa, esa, esa como quien dice, em, ¿has visto es como que, em, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque es como que en algunas películas lo he visto, no sé cómo explicar. Imagínate luz, que es pura luz, y de repente esa luz se empieza a concentrar, a concentrar, a concentrar, y forma un punto de luz dentro de la luz, que no se separa de la luz, pero sí tú puedes identificar ese punto. ¿Estamos, no? Entonces, ¿qué es lo que está, por decirlo de alguna manera, en el centro de nuestro pecho, ya, o en nuestro corazón espiritual? Es esa luz que se concentró a un punto tal que esa concentración está ahí, pero sin separarse del resto de la luz. Entonces, si tú ves como que fuera todo brillante, luminoso, pero que hay una concentración que dentro de esa luz brillante, esa, supongamos luz blanca o blanca doradosa,
¿ya? De repente ves que hay como un punto de luz que se ve más clarito dentro de esta pantalla de solo luz, ¿vamos? ¿Ya? Y ese punto de luz que forma ¿vamos? Como que se concentró ahí, ¿ya? Eh, sería como esa conciencia de sí, ¿vamos? Esa conciencia de sí, que está concentrada dentro de esta luz. Ahora, sería a nivel esencial, por decirlo así, o relativamente esencial, porque en lo esencial ni siquiera ese punto existe. ¿Vamos? En lo esencial, esencial. Entonces, en esta, como quien dice, esencialidad ya en algún punto, entre comillas, manifiesta o relativamente manifiesta, ¿ya? Estaría como ese punto. Pero después de esa luz, si nosotros le ponemos, como quien dice, vamos, vamos como, entre comillas, mirando más así, va como conformando hasta que finalmente conforma, se va como disfrazando de cuerpo, ¿estamos, no? ¿Estamos? Y al final tú lo que ves, porque es como un microscopio. Si ves con el microscopio, verías el punto de luz. Pero si ves con, qué sé yo, con un microscopio menos penca, ves como un círculo. Con un microscopio menos penca, más penca, ves, qué sé yo, que tiene una forma. Después con un microscopio más penca, es menos sutil, menos refinado, tiene como una forma así. Después y así hasta que al final es como un cuerpo humano, pero que finalmente es pura luz, ¿vamos? En distintos grados de concentración. ¿Ahí quedó más claro? Sí, muchas gracias. ¿Mm? Ya. Por allá, ¿todos claros? ¿El Eric, la Carla, todos clarito? ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Ya. Sí, sí. Entonces dice, por lo tanto eres la morada de todos porque habitas en todo, ya sea animado o inanimado. En el fondo dice, finalmente dice, tú, Señor Supremo, o la conciencia suprema, como quieran llamarlo, ya habita en todo y en todos, ya sea algo que nosotros reconozcamos como animado o inanimado. En el fondo, acá está diciendo que no existe, no existe nada, nada de lo que existe fuera de él. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, mm, volvemos al ejemplo del mar que es el ejemplo clásico, el mar y la ola. En el fondo, el mar sería la conciencia cósmica o sería Shiva, ¿ya? Y todas las modificaciones, la espuma, la ola, etcétera, 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 ¿ya? Son modificaciones simplemente del mar, ¿no? O podemos poner el ejemplo de que tenemos agua, tenemos vapor, lo, lo- le bajamos la temperatura, ¿ya? Le sacamos el raya de las gunas, ¿ya? No, no, le sacamos la temperatura, ¿ya? Y se convierte en agua. Y es más modelable, ¿no es cierto? Le sacamos la temperatura y se convierte en hielo. Y ese hielo yo puedo hacer venado, puedo hacer, qué sé yo, arbolito, puedo hacer una persona, eh, pero es hielo, ¿estamos? Pero en un nivel mucho más denso, nosotros podemos experimentar como forma, como si fuera un venado, como si fuera que sea un arbolito, como si fuera un pajarito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero agua, ¿estamos? Y si nosotros elevamos la vibración, ese hielo se va a convertir en agua, y si elevamos esa vibración, se va a convertir en vapor, y si elevamos esa vibración, el vapor no lo vamos a ver, pero si ponemos la mano nos quemamos, porque está ahí. ¿Comprenden? ¿Estamos? Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. ¿Mm? Bien. Entonces, él dice, finalmente, ¿y por qué dice habitas en todo lo que sea animado o inanimado? Porque finalmente todo lo que existe para poder existir de alguna manera, aunque sea en un grado mínimo, tiene que tener un grado de conciencia. ¿Me explico, no? ¿En qué sentido? De que si el átomo se mueve porque hay algo que le permite darse cuenta o que tiene el poder o la capacidad de moverse. Y eso en algún punto es conciencia, ¿no? ¿Me explico? Y una mesa para poder eh, ordenarse atómicamente en función de una mesa,
necesita tener una conciencia o una inteligencia, como queramos llamarla, un concepto, como quieran llamarla, para que se ordene como mesa esos átomos y no se ordenen como micrófono. Si finalmente ambos son átomos. ¿Me explico, no? ¿Estamos, no? Entonces, de alguna manera, ¿qué está queriendo decir? Que todo lo que existe es esa conciencia absoluta que se está experimentando a sí mismo en distintos grados de limitación. Pero que esa limitación para poder, esa conciencia cósmica para poder experimentarse como limitación, para sí misma no es una limitación. Porque cuando ustedes andan caminando y la persona que pasa en auto, hola, Frank, ¿cómo estáis? Bien, ya bajó ¿cómo se llama el vidrio? Oye, te llevo, porque la persona dice, está caminando, está limitada, yo ando en auto. Y la Fran le dice, no, no estoy pasando regio, voy caminando, qué sé yo, aquí mirando, aprovechando el día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la persona que paró en ese momento y abre la ventana le dice, oye, ven, porque siente que es una limitación que esté caminando. Entonces, la conciencia cósmica o la conciencia trascendente, la limitación que está viviendo para sí misma no es una limitación. Como conciencia cósmica, como individualidad, sí es una limitación. ¿Por qué? Porque no está consciente que esencialmente es aquello. ¿Comprenden? Entonces, como esencialmente no es consciente que es aquello, que esa totalidad o esa plena conciencia, busca completarse, busca reconocerse esencialmente en lo que es finalmente esencialmente. En el fondo, de alguna manera, es divertido lo que voy a decir, pero en distintos grados, todos quieren saber quiénes son. Desde la piedra hasta no sé, hasta de ahí para arriba. Por lo menos conocemos hasta lo humano, de ahí para arriba no sabemos lo que hay, pero hasta lo humano todos quieren finalmente decir, chuta, ¿quién soy? ¿Qué es lo que finalmente, esencialmente me representa? Y si ustedes se dan cuenta, cuando aquellas representaciones transitorias construidas por el ego se ven afectadas o atacadas por otros, la persona salta, porque dice, chuta, están hablando mal de mí, o están diciendo algo que no es verdad, o se ve afectada esa forma como a sí misma o a sí mismo se representa sintiendo, pucha, esto es lo más representativo de mí, esto es lo que finalmente yo soy. ¿Estamos? Bien, entonces, de alguna manera, vemos cómo está este juego ya de la conciencia, donde por un lado, en lo esencial, dice, lo paso regio, ya, en esta limitación, pero para mí no es limitación, pero aquello experimentado como limitado sí quiere liberarse de su propia limitación. ¿No? Si lo ponemos más fácil, es como que, no sé, pues, la Loreto o la Maite van a una fiesta de disfraces, lo pasan regio, pero llega un momento en que dicen, ya sabéis qué más, me quiero ir a la casa, me quiero sacar el disfraz y finalmente quiero ser yo. ¿No? Y para la conciencia cósmica también llega un momento en que estará muy entretenida la fiesta, pero finalmente quiero volver a sacarme la ropa, el maquillaje de este disfraz, en lo cual lo pasé chancho en la fiesta, ¿ya? Y no me reconocieron, pero finalmente, ya incluso al otro día, pues mandamos, hola, oye, era yo, no me pillan nunca, jaja. Pero finalmente quiero reconocer. ¿No? Entonces, pues dice, solo a ti me acerco en busca de refugio. En el fondo, como diciendo, mm, quien se arrima a buen árbol tiene buena sombra. ¿Estamos? En el fondo, como diciendo, tú que sabes quién eres, es finalmente a quien me acerco. ¿No? En el fondo, tú eres el que sabes de qué se trata esta cosa, así que me acerco a ti. Entonces, la estancia 2, acá dice, el discípulo desconcertado por la rueda del sufrimiento, que comienza con la vida en el útero y termina en la muerte, ya le preguntó al gurú, al bendito Adara Patanjali, acerca de la verdad. ¿No? Entonces, de alguna manera,
la experiencia individual está en algún punto sostenida dentro del tiempo y esto empieza ya en el útero y finalmente termina en la muerte, siendo referencia, obviamente está hablando el discípulo a nivel humano, ¿no es cierto? Entonces nosotros, los seres humanos, desde que nacimos, empieza a rueda el sufrimiento, ya, que comienza con la vida en el útero, ya la guagua. De hecho, hoy en día ya se ha descubierto que hay personas que han tenido influencia intrauterina no muy sana, o no podemos calificarla, pero con experiencias dolorosas de guerra o trauma acá ya, y la guagua sale afectada. Y si sale afectada es porque hubo una conciencia que se dio cuenta que eso no estaba muy agradable ahí, ¿no? Entonces, dice, pucha, este proceso existencial ya empieza con la vida en el útero, con el sufrimiento y termina con la muerte, ¿ya? Y le preguntó al bendito maestro, pucha, dime la verdad, ¿ya? Quiero finalmente salir de acá. Ahora, esto del sufrimiento, bueno, es consecuencia por un lado de la dualidad, ¿ya? Y por otro lado también es para que no nos quedemos pegados forever and ever, en el fondo, vamos, ¿no? El maestro, el gurú, ya, el maestro, gurú significa el que saca la luz, trae a la luz, ya. Declaró la esencia de la verdad, ya, que significa Paramartasara, en la forma de Adara Karikas, ya. Karika sería, por lo que concluyo acá, más o menos similar al concepto de sutra, ¿ya? Porque, por ejemplo, están los Spata Karika, está Sankhya Karika, ¿ya? Ahora, interesante porque el Sankhya es muy, muy antiguo, ¿ya? El Shivaísmo también es muy antiguo y ellos ocupan el término Karika. Y los védicos, por lo que tengo entendido, no sé si estoy acá diciendo una tontera, ocupan el concepto sutra. Puede que sean sinónimos y no, como quien dice, no se contrapongan. Simplemente es como dos variables de la misma. Abhinavagupta sería este maestro maravilloso, ya este maestro muy, muy atinado, que obviamente él puede escribir esto y hablar sobre esto porque está hablando de su experiencia, ¿ya? Entonces, él declara eso, la esencia de la verdad, de acuerdo con el punto de vista de la enseñanza. En el fondo, él dice, mira, yo voy a transmitir esta verdad de una manera en la cual se pueda enseñar o se pueda aprender, ¿no? Muy generoso este señor, ¿ya? Y como decíamos, cuando la persona se realiza a sí misma en términos, reconoce su estado trascendente, capaz de reconocerse esencialmente en lo que verdaderamente es, como consecuencia natural surge ya el compartir, etcétera, etcétera, ya este conocimiento, porque volvemos nuevamente que la existencia está sostenida en base al amor y lo que finalmente el compartir y abrirse a este espacio también es una expresión del amor, ¿no? Entonces, dice el sutra o la Karika 4, no sé si es sutra o Karika, dice por medio de la desbordante plenitud del poder de su propia energía, se ha producido por separado 4 esferas, ya que son Shakti, Maya, Prakriti, Prithvi, ya. Entonces, por medio de la desbordante plenitud del poder de su propia energía, se ha producido por separado 4 esferas, 4 círculos en forma de huevo, que son Shakti, Maya, Prakriti, Prithvi. Entonces, el decir el desbordante poder de su propia energía, en el fondo está diciendo que eso, él con el poder inherente que tiene a sí mismo, ya, sumados su energía, que sería la Shakti, ya, ha producido por separado 4 esferas, ya, o círculos en forma de huevo. Y unos son Shakti, que sería el poder, ¿ya? Maya, como decíamos que era la ilusión, esta capacidad de poder olvidarse a sí mismo, ¿ya? Es como el poder que me olvido de quién soy, ¿ya? Olvido mi naturaleza esencial. Luego creo Prakriti, que sería como la materia primordial, ¿ya?
el material por el cual la conciencia cósmica genera saca todo el material, por decirlo así, para poder construir el mundo concreto o la manifestación, ¿ya? Y después habría Prithvi, que sería la tierra misma, por decir, o la manifestación misma. Entonces, si lo vemos desde lo que como yo lo entiendo, ¿ya? Como yo lo entiendo, que es bien interesante porque de alguna manera estos huevos que van formando la manifestación, ¿ya? De hecho, los hindúes hablan de que hablan del huevo primordial, ¿ya? O el Irán Yagara, ¿ya? Ahora, como yo lo veo y cómo lo vemos nosotros para lo que nos interesa a nosotros, es como el primer huevo, por decirlo así, el más denso, el más concentrado, que sería la manifestación, es nuestra primera forma de poder identificarnos con lo que no somos, con la forma. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, el primer, entre comillas, obstáculo a superar, ¿ya? Es justamente esta identificación con lo que es evidentemente separado. ¿Estamos? Después vendría una segunda parte que es Prithvi, que sería Prakriti, perdón, ya que sería aquel aspecto si bien es cierto, cósmicamente representa como la materia primordial, por decirlo así, ya, donde están las gunas, si no me equivoco, ya, ¿sí? Ahí están. Entonces, viene esta segunda etapa que es Prakriti, que es la materia primordial, ya, que es de alguna manera donde surgen los pensamientos, donde está potencialmente y surgen los pensamientos, etcétera, etcétera, ¿ya? Esta potencialidad, este espacio donde uno está en un estado de conciencia, donde está ahí esta capacidad de darse cuenta que están ahí, en el fondo quedan como los pensamientos, donde es muchas personas tratan de practicar el silencio, por decirlo así, ¿no? Para que los pensamientos no surjan. ¿Ah? Entonces uno queda como un estado así como de, ya, pero ahí al mínimo movimiento, ¡pum!, salta el pensamiento. ¿Estamos? Entra nuevamente de Prakriti, entra a Prithvi, por decirlo así. ¿Estamos? Después vendría, te fijas, el tercer proceso más profundo que tendría que ver con Maya, ¿ya? Que es el identificar, acuérdense que se produce esta separación, este sentimiento de separación y de olvido, básicamente. En el fondo, es, es, es trascender esta sensación de olvido. ¿Me explico? ¿Ya? Y donde finalmente el último paso ya es la energía, donde yo entro ¿me explico? Donde entro en energía. Em, claro, iba de No abajo. entendí. ¿Ah? ¿Cómo? Que no entiendo. Lo que Dos pasa es preguntas, maestro. sí, espera un segundo. El maya, ya. Sí, lo que pasa es que con el otro power que nos pasamos, habríamos tenido quizás más elementos para poder entender un poco esto. Pero bueno, ya nos lanzamos acá. Ajá. Pero dale. El maya, como está la mula prakriti, la materia primordial, entonces ahí como que pienso si es una visión dualista, no dualista, pero em, eh, 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 el maya no es necesariamente la materialidad, digamos, no es como el cojín. El maya es la capacidad o la inconsciencia de nosotros de saber quiénes somos. A ver, O también es... de que Abhina Gupta y dentro del chivaísmo de Cachemira separa el Mahamaya como la gran ilusión cósmica, que es la consecuencia de este olvido. que sería la manifestación.
em, no es la manifestación en sí, sino que es la capacidad de olvidarse que genera este vacío. Ah, una capacidad de olvidarse De que sí mismo. genera este vacío. ¿Ya? Por eso lo estamos viendo, cómo lo estamos ocupando nosotros, la capacidad de olvidarse de sí mismo. Entonces, Ya. a nivel cósmico, el ser en el segundo movimiento, estaba primero yo, y en el segundo movimiento aparece Shakti, ya, porque son interdependientes. Y Shakti genera un movimiento que es la capacidad de olvidarse de sí misma y generar un vacío. Y ese vacío es el útero donde surge la manifestación, por decirlo así. Si no existiera ese vacío, no podría. Ahora, el punto es que ese vacío es ilusorio y nos da la sensación de separación, pero nunca estuvo separado. De hecho, por ejemplo, si tú le pones unos anteojos atómicos, no vas a saber dónde está la cama, ni dónde está el techo, ni dónde está el piso, porque va a haber puro átomo. Mm, Pero el maya genera esa ilusión de que puedes ver las cosas separadas. Y tú validas esa separación porque te estás identificando con, te olvidaste que tú eres una unidad. mm, ¿Ahí quedó más claro? sí, sí. ¿Ah? Por allá sí, Muy bien, sí. ¿ya? Entonces, acá nos estamos separando un poco del concepto de Antino del Maya. Lo que pasa es que la Carla estudió el Atmaboda, que está guiado más por el concepto vedantino del Maya, donde el Maya es como esta cosa cotidiana, que es lo mismo, pero aquí estamos hablando, aquí estamos hablando, yo lo estoy aplicando esto a nivel de conciencia personal en relación a la meditación y cómo ese proceso cósmico se replica en nuestra individualidad y cuáles son los pasos de alguna manera a partir que se van dando en este proceso interno para trascender estas identificaciones. Esta identificación primero con el mundo, con la forma propiamente tal, ya, con lo concreto, lo sólido, el estado interno de meditación donde sientes que estás ahí como este estado de unidad, ya, pero claro, pero hay un yo que es consciente de que hay una unidad, ¿estamos? Y Mm. después está este yo que todavía se experimenta como separado por el Maya, y donde ya finalmente como quien dice, se suelta, experimenta el samadhi o la unidad, y se experimenta a sí mismo como energía, como ya sin limitación, por decirlo así, estamos como pura energía. Ah, ya. Ah, ya. Ahí caché lo de la pura energía. Ya. ¿Ahí quedó más claro? Por allá, ¿sí? Ya. Sí, Entonces, sí. los poderes de Shiva, ¿ya? Son, las Shakti decía, son Chit Shakti, la conciencia, la armonía, Ananda Shakti, Icha Shakti, la voluntad, ¿ya? Jnana Shakti, ¿ya? Que es el conocimiento, y Kriya Shakti, que es la acción. ¿Estamos? Entonces, Shiva, ¿ya? Cuando se manifiesta eh, por medio de Shakti, de Maya, Prakriti, Priti, ¿ya? Genera estas Shakti o estos poderes, ¿ya? Que son la Chit, que es la conciencia, Ananda, ya que es armonía, voluntad, conocimiento y acción. ¿Vamos? ¿Sí? Ya. Entonces, espérate, entonces, en todo el universo, que es un continuo de diversos cuerpos, órganos, mundos, el disfrutador es Shiva encarnado que ha asumido la condición del que no es consciente. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo experimenta, cuál es esta conciencia trascendental, absoluta, única, etcétera, etcétera, que se experimenta a sí mismo como una individualidad?
en algún punto siempre tiene conciencia. Hay una parte que es armoniosa, Ananda, o que está en armonía, que son sus poderes, ¿ya? El poder de ser, el poder de la armonía, el poder de la voluntad, el poder del pensamiento, de la conciencia, ¿ya? Del conocimiento, y el poder de la acción. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo se disfruta a sí mismo esta conciencia trascendente en este juego que dice, ya, me voy a experimentar como forma? ¿Cómo lo hace? Ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, la planta es consciente de sí, chit. En algún punto tiene un grado de armonía, ananda. Tiene voluntad para hacer. En el fondo la planta tiene voluntad, ya mueve qué sé yo, parece que le fue la señal al Eric. Ahí, apareció. Se mueve la planta, ¿no es cierto? Tiene la voluntad de buscar el sol, el agua, de producir un proceso. Tiene el conocimiento para hacerlo, para transformar ya ¿cómo se llama? La clorofila, la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Y tiene la acción, el kriya. Entonces se dan cuenta que lo que existe de alguna manera en mayor, mientras más expandida está la conciencia, estas shakti o estos poderes ya son más evidentes. ¿Estamos? Y en la medida que está más contraída, son menos evidentes. ¿Mm? Bien. En todo este universo, que es un continuo de diversos cuerpos, órganos, mundos, el disfrutador es Shiva, que ha asumido la condición de que no es consciente. ¿Estamos? En el fondo, todo lo que existe ya es Shiva, que se está experimentando a sí mismo, que decidió jugar al juego de la no conciencia. ¿Ya? En el fondo, se disfrazó de manifestación, por decirlo así. ¿Ya? ¿Y cuál es el cuento nuestro? ¿Cuál es nuestro juego, por decirlo así, dentro del juego de él? Es finalmente pillarlo. ¿Estamos? Es decir, ¿sabéis qué más te pillé? Tú eres Shiva, ¿ya? Pero el tema es que cuando tú descubras que todo lo que existe es Shiva, vas a decir, chuta, yo también soy Shiva. ¿No? Como me acuerdo de que él tenía un amigo que era el Swami que Guarananda, que era bien simpático, entonces un día me preguntó, me dijo, pero ¿cómo es este cuento de la iluminación, de la trascendencia? No entiendo mucho de cómo es. Y mira, es súper simple, es como que tú vas caminando por una calle y en esa calle hay un espejo grande, pero tú vas tan concentrado en tu camino que mira y ves que hay un señor ahí y lo saludas. Le dice, hola, buenos días. Pasa en la tarde, lo vuelves a saludar, hola, buenos días. Y pasan los meses o las semanas, y dice, chuta, siempre me encuentro con este caballero que está esperando micro en el mismo lugar, ya igual que yo, lo saludo, pero ya, pues ya que siempre está esperando micro acá, pues hay un paradero donde hay ¿cómo se llama? Un espejo, me voy a preguntarle quién es, o lo va a saludar. Y cuando se acerca al celular, dice, va, ese soy yo. Estamos, ¿no? O sea, acá es lo mismo. Pasamos todos los días tomamos la micro en el mismo paradero, vemos a este caballero, a esta señorita, la saludamos, le decimos, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿ya? Y un día dice, bueno, a ver, ¿quién es esta señorita o quién es este caballero? Y te acercas y dices, era un espejo. Soy yo. Bueno, a mí me pasó una vez en el metro, así que por eso les pongo el ejemplo. ¿Qué será este caballero que me mira? Y lo conozco. Que me mira tanto. ¿Quién será que me mira tanto? Estaba distraído de repente. Estaba distraído y de repente miré así y sentí, dije, ay, como que sentí que alguien me miraba. Se concentré la mirada para ver quién es el que sentí que me miraba y era yo. Ya. Pero me sirvió de ejemplo para el Swami que igual Ananda, para así que mejor. Bien, entonces, seguimos con el texto. Acá dice, al igual que un cristal sin ninguna mugre, por decirlo así, ya toma para sí las formas de diversos colores
así también el Señor asume la forma de dioses, hombres, animales y árboles. En el fondo, si yo tengo una esfera de, ¿cómo se llama? O un pedazo de vidrio, por ejemplo, si nosotros tenemos un pedazo de vidrio y lo ponemos encima de una mesa con un mantel rojo, y vamos a ver, y lo vamos a ver rojo. Y si no está la luz muy intensa, vamos a pensar que la mesa es así. ¿Estamos? Y si después lo ponemos en un mantel, sobre un paño amarillo, lo vamos a ver amarillo, y si después lo ponemos sobre un azul, azul, y así. Entonces, de la misma manera, ya Shiva asume distintas formas de dioses, hombres, animales y árboles, y nosotros nos quedamos atrapados en el nombre y la forma. En el fondo, nosotros calificamos a través del nombre y la forma eso y le ponemos el nombre de, y lo calificamos. Y de hecho esa calificación que hacemos es nuestra, porque para nosotros es árbol, para los norteamericanos y los ingleses es tree, para los alemanes, no sé cómo se dirá, allá, yo cuando chico me acuerdo que hay una canción que se cantaba en La Pascua, decía O Tannenbaum, O Tannenbaum, y parece que decía o árbol de Pascua. Entonces puede que se llame Otane o Baum, no sé, pero bueno. Entonces se dan cuenta de que finalmente nosotros somos los que calificamos, le ponemos un nombre, en el fondo el nombre y la forma nos potencian este sentido de dualidad, ¿estamos? Este sentido de separación. ¿Ah? Bien, entonces, de la misma manera que el orbe reflejado de la luna se mueve cuando se mueve el agua, en la que está siendo reflejada, ¿ya? Y no se mueve cuando el agua está quieta, ¿ya? Del mismo modo, este ser, que es el Señor Supremo, se muestra a sí mismo en el conjunto de cuerpos, órganos y mundos. ¿Ah? Entonces, de la misma manera de que nosotros pensamos que es la luna la que se mueve cuando miramos en el agua, ya, pero la luna está fija en el cielo, nuestro ser trascendente está siempre presente, inmaculado, inafectado, pero nosotros tenemos la sensación, porque estamos identificados con lo externo, estamos identificados con el nombre, estamos identificados con la forma, pensamos que somos nosotros quienes nos movemos. ¿Vamos? Entonces, de la misma manera que un niño no es capaz de darse cuenta que el autito se mueve por el control remoto, que está su papá, que siguió escondido detrás de un mueble o por ahí, ya está moviendo el auto y el niño dice, ¡uy, se mueve! Ya, y no es consciente que hay un algo que está permitiendo que se mueva el auto, ya el autito control remoto. De la misma manera, nosotros pensamos que somos nosotros quienes somos, que no nos movemos, quienes actuamos, quienes, etcétera, 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 siendo que finalmente es la conciencia trascendente de nosotros que se está experimentando en sí mismo, o la conciencia trascendente se está experimentando en sí misma como una individualidad. ¿Vamos? Y esa individualidad nosotros la calificamos como Hernán, o como Maite, o como Carla, pero, y en la vida anterior, los que creen en la vida anterior, ¿cómo se llamaban? Y en la vida anterior de la anterior, ¿cómo se llamaban? Y ni siquiera tienen idea cómo se van a llamar en la vida futura si tienen una próxima vida. Entonces, se dan cuenta, ahí están diciendo que no quieren tener otra vida. Y está buena con eso. No, ojalá que no, ojalá que no. Sí, porque no hay necesidad de quedarse pegado en querer tener otra vida, porque en la otra vida los hijos que vaya a tener no son los que tienen esta. Entonces, por el apego a estos hijos, digo, me quiero en el samsara, porque, y después no te tocan, ¿ya? Y quizás no los ves en años, en siglos, ¿ya? Entonces, no tiene mucho sentido quedarse pegado en esos términos, ¿no? Ahí está el maya, ¿se dan cuenta cómo el maya funciona, cómo el maya te agarra ya ilusamente y te apega? ¿Ah? Ahí lo vamos a ver eso con más detalle después. Porque de alguna manera, a modo de explicación, inserté algunos conceptos que teníamos en el Power anterior, ya los inserté acá para poder explicar ciertas cosas.
¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas por ahí? Pucha, Muy claro, muy claro. qué pena, voy a tratar de ser menos claro para que hagan más preguntas. Esta imagen de la luna me encantó. Ya, No la había no la había escuchado tan clara como ahora. sí, Siempre proponían, ¿no? La luna, pero aquí, como lo relacionas con nosotros, que en apariencia nos movemos, pero hay algo que no se mueve. claro. Igual que la luna, muy didáctico lo encontré. Ahora, el punto que es súper importante entender acá, que el aspecto de nosotros que nos permite existir como somos y quiénes somos, en algún Ujú. punto está fuera de la manifestación. Perfecto. Ya, ¿Estamos? muy claro. Ujú. Em, y después cuando se contrae y entra nuevamente en este juego de que genera el sentimiento como quien dice, de olvido y de movimiento, de tiempo, ¿estamos? Tampoco de alguna manera entra en lo que a nosotros nos atañe como manifestación. Y cuando decimos yo soy la totalidad, tampoco nos vemos afectados por la manifestación. Recién nos vemos afectados por este cuento, pero ni siquiera eso, sino que aquellas partes que componen los aspectos más densos, que son los medios a través de los cuales la conciencia se expresa, son los que se ven contaminados por la acción de la dualidad. Ya. ¿Comprenden eso, no? Ujú. Y eso es A ver, muy de nuevo. está nuestro ser esencial. ¿Estamos? Ya, está el absoluto. Está el punto de la Fran. ¿Estamos? Está el punto de la Fran. El punto de la Fran se empieza la luz se empieza a concentrar, a concentrar, a concentrar, a concentrar. Y a la medida que se va concentrando, se va densificando. Y que eso es lo que los chivaitas hablan de los 32 tattvas. Entonces, ellos explican cómo esto se va concentrando. Y cada concentración, por ejemplo, las chaktis que hablamos hace un minuto atrás, son tattvas en algún punto. O sea, son cómo la energía se va concentrando. ¿Estamos? Entonces, en este proceso de contracción, llega un punto en el cual em, genera, por decirlo así, ya una conciencia de sí, genera una capacidad de darse cuenta, genera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Un pensamiento directo, digo, mira, ahí están ellos, pero me estarán viendo o no estarán viendo, que es otra función de la mente, ¿ya? ¿Y quién los ve? Yo, ¿ya? Va construyendo eso. Después se densifica más y genera la capacidad de poder escuchar, la capacidad de poder sentir, la capacidad de poder oler, la capacidad de los 5 sentidos. Después se densifica más y genera los 5 sentidos. ¿Estamos? Y después se densifica más y queda un cuerpo completo. Ya. Todo eso ya es el medio a través del cual esta conciencia trascendente fue, como quien dice, usando estas distintas limitaciones o cobertura estamos para poder manifestarse. Entonces, nuestras acciones, cualquiera sean, afectan solamente la parte manifestada de esa conciencia, no lo inmanifestado. ¿Estamos? Sí, Entonces, es como que eh, la ropa se te ensucia, los calzoncillos, el sostén se te ensucia, pero el cuerpo no llega a ensuciar. Y por último, ya, se te ensució el cuerpo, pero el alma no se te ensució porque te fuiste te caíste en el bar. ¿Me explico, no? Entonces, es muy importante entender eso, que lo que nosotros somos esencialmente es intocado, inmodificado y nada. Está siempre presente en todo su potencial. Y lo que, lo que limita la experiencia de eso a nivel eh,
en su totalidad es nuestra propia ignorancia y nada más. ¿Me explico? Y que esa ignorancia es consecuencia de la dualidad y de la identificación que tenemos con todas aquellas partes manifestadas de nosotros. Estamos identificados con la mente, estamos identificados qué sé yo, con el ego, y de ahí para abajo. ¿Estamos? Bien, dime, claro, en el fondo, en el lenguaje así como más coloquial, sería nuestro ser superior el que se ve absolutamente inafectado. ¿Estamos? Entonces, y eso es súper importante entenderlo también porque volvemos a lo mismo, en el fondo, lo que nosotros limpiamos ni siquiera es lo que nosotros somos. Es aquella parte de nosotros que está manifestada y que nos impide esta toma de conciencia de lo que realmente somos. El ser superior es el que le da vida y existencia a este cuerpo. ¿Estamos? Y sobre el ser superior estaría la conciencia pura. ¿Estamos? En realidad, sobre ese superior hay, eh, hay otros estados más profundos, ¿no? Pero para hacerlo simple está la conciencia pura, el ser superior, y después viene para abajo todo el aparataje que nosotros armamos, que nosotros mismos armamos. ¿Ya? Era para entender. ¿Ahí quedó más claro? Y les quedó claro esto ¿cómo se llama? Lo que se ve afectado por nuestras propias acciones es, es nuestra parte que participa de la manifestación en forma directa. ¿Estamos? Pero esa parte que no está manifestada es la que justamente permite la manifestación. Entonces, tomamos el ejemplo de los textos clásicos que dicen que sería como el ser superior, sería como la ampolleta de esta pieza o de la pieza donde ustedes están, y ilumina y permite que suceda lo que está sucediendo, pero lo que sucede en esa pieza no afecta a la luz. ¿Estamos? Entonces, si hay un carrete heavy, ya con todo, y con la música a todo full y que se van a caer las paredes, la luz está igual. Y si están meditando y superación, ya, la luz está igual. ¿Estamos? En el fondo, básicamente, la luz está permitiendo que eso suceda, pero no se involucra. No se ve afectada por las acciones que están sucediendo en ese lugar. Ya, nuestro ser superior sería como esa luz, como esa ampolleta, ya que está iluminando toda esta realidad, toda esta manifestación nuestra, donde hacemos Samba Canuta, pero ahí está, igual que la fiesta tan Samba Canuta, pero la luz no se ve afectada, o si están haciendo una super meditación, etcétera, etcétera, no se ve afectada. ¿Estamos? Bien, la Fran. Maestro, y en ese ejemplo de la pieza y de la luz, el absoluto, ¿dónde estaría? Es todo, es la ampolleta, la luz, el espacio que hay entre las paredes, todo. Ah, Vamos, en el ya, fondo, bacán. el, el, si yo estoy si yo estoy si yo estoy en una pieza, en una montaña, donde hay viento, con todas las ventanas abiertas y todas las puertas abiertas, ya, el aire no va a estar contaminado. Ahora, si yo me meto dentro de una caja y qué sé yo, y me pongo a fumar y pongo incienso, ¿ya? Eso va a estar contaminado porque no puede circular, pero ¿me entiendes? El absoluto no se ve afectado por el nombre y por la forma, la contiene. Y el nombre y la forma además es una modificación de sí mismo. ¿Mm? Es importante entender que toda la manifestación es una modificación de la conciencia universal. El punto que nosotros tendemos a, a personalizar esta conciencia absoluta y universal, a ponerle un nombre, un cuerpo y una forma. Y nos cuesta mucho entender que puede haber una inteligencia o que un algo o lo que nosotros somos ausente de nombre y forma. ¿Me explico? Entonces, por eso les decía, interesante lo que tú dices, lo que estábamos conversando, la pregunta tuya, porque
ahí volvemos a la importancia de la meditación y a partir del sentimiento, donde como eso que existe es inteligente, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y es consciente de sí mismo, en la medida que nosotros le vamos abriendo la puerta o nos vamos sensibilizando a esa inteligencia que nos permite la existencia, etcétera, 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 y que está siempre presente, ir sensibilizando a nosotros a su existencia, que es la misma nuestra, que nosotros experimentamos separados, pero cuando empezamos a disolver esa separación, ¿ya? Y nos empezamos a identificar con ella, y nos damos cuenta que somos, no tenemos el miedo a perder la individualidad la individualidad ya desaparece. Porque no es que yo desaparezca, es que yo simplemente me expando. ¿Me explico? Entonces, por eso le decía que es complicado, por eso esta enseñanza era secreta. No porque, no por egoísmo, no porque fuera mano guagua al maestro, ya no quería soltar el conocimiento, sino que porque si tú le dices a alguien, no le das las herramientas y no tiene la experiencia suficiente como para poder explicar lo sutil y lo refinado que es todo este proceso, puedes llegar a la persona que tenga una visión totalmente errónea y errada de sí mismo, que finalmente lo lleva a una separación mucho más profunda y que incluso lo puede llevar a producir un quiebre en la personalidad. La persona Sí, finalmente, por supuesto. ¿qué es lo que soy o quién soy? No sé qué decir el Eric respecto a eso, que estudió psicología, psicólogo y hace terapia y todas esas cosas. Sí, sí. No, sí, entiendo lo que estás diciendo, Sí, pero esto es nosotros tenemos tu visión de qué pasa. no, bueno, lo que pasa es que, claro, ahí empiezan las decisiones, ¿verdad? Y por ahí hablan de los personajes internos, ¿verdad? Que se empiezan como a pelear entre ellos dentro, con toda una dispersión de la personalidad, con todo el disloque conductual que eso tiene, de relaciones personales y caos, como tú bien dices. Entonces, hay que tener cuidado en estos planteamientos para que no produzcan eso. Así lo entiendo Exactamente, yo, lo que dice. como tú muy bien dices, las subpersonalidades empiezan a preguntar, Claro, bueno, finalmente, ¿quién de nosotras es la verdadera? claro. Por eso te digo, hay que tener mucho TTC, tacto, tiene criterio, y por eso se necesita un maestro que te lleve por este camino. En el fondo, Sí, necesitas a alguien que de alguna manera sepa por dónde va la cosa, por dónde va la mano, ¿no? Bien, Me recuerdo lo que tú hablabas en la sesión pasada, que el cuerpo y la psiquis no tienen que estar como bien equilibrados. La exactamente, verdad es que para justamente afrontar estos desafíos y que no ocurran estos descalabros. Porque si uno exacto, está muy enrollado, muy confundido, con conflictos internos muy fuertes, primero resolverlos con otros recursos seguramente, para entrar a esto de manera que lo puedas integrar estas experiencias y que sean superlativas con respecto a la psicología. Son transpersonales, espirituales, ya está como en otro plano. Entonces, exactamente. me recuerdo de eso. Sí, sí, que es súper importante, como te diga, y claro, y entenderte, fíjate que es un proceso de integración, no es un proceso de disociación. Exacto, ¿Estamos? claro, Entonces, en la medida que tú vas expandiendo la conciencia, la anchura y la profundidad de tu percepción cada vez mayor, claro. entonces eh, no vas dejando cosas, vas integrando cosas. ¿Me explico? Y en ese Sí, integrar, ya, en el fondo, en tu casa hay muchas cosas y puedes perfectamente convivir con ella y no te genera conflicto, porque la integraste. ¿Me explico? La ordenaste de una forma tal en que no hay ningún problema. Entonces uno perfectamente puede estar casado, puede estar con hijos, puede tener pega y todo, y vivir en un museo si se le ocurre. Y no hay ningún problema. Como también puede escoger la persona, decir, no, pues vivo yo en una cabañita y quiero vivir mirando el techo, etcétera, etcétera. ¿Me explico? ¿No? En el fondo, la libertad intrínseca de la persona es una consecuencia de un estado de conciencia,
no es consecuencia de un cuento que se contó. ¿Estamos? Entonces, si alguien te dice, oye, para seguir este camino tienes que, por lo menos en lo que, a partir de mi experiencia, tienes que dejar todo a tu familia, a tus hijos acá y los vas a perder, porque pues estás apegado a la forma o no vayas a fiestas. Bajo mi criterio, está hablando puras casas de pescado. ¿Estamos? Sí. Si esa persona volvemos que está equilibrada, de que ya, no sé, pues si se quiere comer a la guagua, obviamente que ahí, oye, deja a tus hijos mejor andar a esperar. Sí que ya, pero me explico, ¿no? En el fondo, un proceso de integración, no un proceso de disociación. Muchas personas piensan que se ve en YouTube o se ve en Internet, donde hay muchas almas que están más bien entrando en un proceso de disociación más que de integración. Y donde de alguna manera el querer defender a rajatabla sus posiciones de una forma tan rígida, tan estricta, es por el miedo a sentir que están equivocados. ¿Me explico, no? Entonces se rigidizan y se acalla, pa. Pero bueno, son los tiempos modernos y nada, finalmente el proceso de ello. Pero sí, hay mucha, como dice la Carla, hay mucha, tuve en YouTube, sobre todo en Facebook, una época en que había mucha gente que decía, no, yo soy la totalidad, yo soy el absoluto, yo soy Brahman, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo una vez que tenía un amigo que había estudiado con un maestro, entonces él decía que todo era ilusión. No, si todo este mundo es ilusión, el mundo de ilusión, todo es ilusión. ¿Ya? Entonces, me acuerdo que yo vivía en un departamento en Purísima, y llega el Daniel, entonces, y, ya, y sí, me dice, porque todo es ilusión. Entonces llega, yo le agarro la mano y se la voy a meter al gas que estaba prendido. Entonces levanta la mano y me dice, ¿qué te pasa? Pero si todo es ilusión, pues le dije yo. ¿Estamos? Entonces, el punto es que la gente se confunde. ¿No? No hay una comprensión y de alguna manera esa excusa donde todo es una ilusión o todo es maya acá, es básicamente un no saber o no querer hacerse cargo de su propio proceso existencial. Nada más, ¿ya? Acá al revés, lo que estamos haciendo es una suma responsabilidad. Estamos haciéndonos profundamente responsables de nosotros mismos. ¿En qué sentido? Que queremos hacernos responsables de lo que esencialmente somos. Y estamos dispuestos a asumir el proceso que implica el costo, en algún punto de ir descubriendo, ir resolviendo, etcétera, 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 para que finalmente nuestra conciencia se expande, se integre e incluya a todos. ¿Sí? Si tengo una familia, integro a mi familia, ya la integro, no le impongo nada, no le impongo mis creencias, simplemente la integro, ya. Si trabajo, integro a la gente con quien me trabajo, integro, me expando, no me contraigo, no excluyo, incluyo. Pero como vivimos en el mundo de los límites, también esta inclusión considera ya, ¿cómo se llama? Los límites que corresponden. Porque si yo tengo un hijo chico y digo, no, todo es Brahman y que haga lo que quiera, eh, lo va a pasar pésimo cuando grande. No, es que él es Brahman y también soy Brahman, así que no, es toda la totalidad. Me explico, ¿no? Como muchas veces a partir de esta racionalización ya, se puede caer en la suma. Y es una de las características del Maya que es justamente la capacidad de poder engañarte a ti mismo y no te das cuenta que te estás engañando. Eso también es una característica del Maya, el poder engañarse a sí mismo. Lo cual es complicado. Pero bueno. Bien. Vamos a ir con la siguiente. Dice, al igual que Rahu, Rahu Rahu era un rey. Se fue al chancho, y como se fue al chancho, no sé qué Dios le cortó la cabeza. Pero como era devoto, muy devoto, creo que no podía morir, no sé qué cosa, la cosa es que la cabeza queda volando y él no muere, ¿ya? La cabeza andaba por ahí dando vuelta para acá, para allá, ¿ya? Se quedó la cabeza dando vueltas ahí,
Y cada cierto tiempo a Rahu le gusta comerse al sol. Después lo suelta, como tiene la pura cabeza, no, el sol sale por abajo. Sí, sí, la hacía. Creo que le sale por abajo en el mentillo, pero bueno. Entonces, em, entonces, cuando se producen los eclipses, y los hindúes em, ya le tienen terror a los eclipses, porque finalmente el eclipse representa como la conciencia individual, ese punto de luz que hablábamos con la Fran, ¿ya? Y que se ve eclipsado por la luna, ¿ya? Entonces, al verse eclipsado por la luna, quiere decir que la persona perdió la conciencia de sí. ¿Ah? Es como cuando uno le baja la rabieta y la emoción se lo comió vivo, ahí Raju está actuando al 100%. En el fondo, la emoción eclipsó a esta conciencia individual, esta conciencia de sí, esta capacidad de poder decir, oye, párala, ya te eclipsó, el demonio te comió y se disfrazó ya en la emoción y te comió y te bajó la rabieta porque perdiste el centro tuyo. ¿Ah? Y exactamente, el que hace los eclipses. ¿Ya? ¿Cómo? Es un demonio que provoca los eclipses lunares y solares. Claro, acá está viéndolo en internet el Hernán y dice que es un demonio que hace los eclipses lunares y solares. Entonces, dice, al igual que Rahu, aunque es invisible, aparece cuando está en el orbe de la luna, así también este ser, aunque es omnipresente, aparece en el espejo del intelecto a través del contacto con los objetos de los sentidos. ¿Vamos? Entonces, de alguna manera, de la misma manera que Rahu eclipsa al Sol, ¿ya? Y le impide, como quien dice, que se pueda ver y se ve todo oscuro, de la misma manera, ya este ser que, a pesar de ser omnipresente, aparece en nuestra conciencia por medio del contacto con los objetos de los sentidos como que no existiera. ¿Estamos? Pero eso lo vamos a explicar con más calma después porque, ya, porque aquí tenemos para largo.